Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm. Como siempre, a esta hora de la tarde, a las 5 de la tarde, estamos aquí con los abogados de Gallardo Law Firm para hablar de temas migratorios. Y ustedes, yo se los estuve compartiendo el viernes de la semana pasada, esta decisión de la Corte Suprema, que era muy buena para inmigrantes cubanos con I-220A e I-220B, porque cambiaba un poco el se ponía unas bases, ¿no? De quiénes serían los deportables o los primeros en deportar y demás, y esto definitivamente es importante para nuestra comunidad. Me acompaña y me siento muy contento de tener hoy al abogado Myron Gallardo, que andaba de vacaciones y ya le tocó de nuevo trabajar. Myron, ¿cómo estás? Todo bien, Mario, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer inmenso tenerte por aquí, Myron. Y antes de entrar al tema, justamente del tema este de las deportaciones, quiero ponerle algunas imágenes que me han llegado en los últimos minutos de la frontera. Vean ustedes cómo está la frontera en este momento. Esto es en Eagle Pass. Un grupo grande de inmigrantes ha estado entrando a la frontera, intentando entrar a Estados Unidos justamente. Ahora vamos a hablar de todo esto de I-220A y I-220B, pero quiero primero compartirles un poco estas imágenes que, como les digo, han estado llegando de la frontera, donde efectivamente todavía los números han bajado mucho de la cantidad de personas que cruzan la frontera de manera ilegal, pero sin embargo todavía se ven grupos de personas entrando de manera ilegal, de manera indocumentada por la frontera. Como pueden ver, esto es la Guardia Nacional de Texas, la que ha puesto todo este alambrado alrededor de la frontera. Y quiero que vean justamente en otro video que me llega también desde la frontera, cómo los migrantes han cruzado. How many? How many? At least 90. Oh yeah? They just slowly kept trickling in. How many people you have to do? About 50? More than that. It was more than that. Border Patrol. They want Border Patrol. Yeah. Bueno, y comienzan a gritar migración para que venga la patrulla fronteriza, porque tienen la esperanza de que la patrulla fronteriza luego los va a liberar. Sin embargo, en esta zona los que están son la Guardia Nacional de Texas y lo que hacen es poner otra alambrada más para que no crucen hacia Estados Unidos. Bueno, así está la frontera en este momento, pero de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre esta decisión de la Corte Suprema, una decisión considerada histórica porque mantiene las prioridades de deportación de Biden enfocada en migrantes que amenazan la seguridad nacional y los que son arrestados en la frontera, justamente personas como estas que hemos visto aquí. ¿Cuál es la diferencia, abogado, de esta decisión con lo que había anteriormente? Bueno, esta decisión de alguna manera flexibiliza un poco los parámetros a la hora de los oficiales de ICE decidir a quién van a arrestar, a quién no van a arrestar. Las prioridades, primeramente, esto fue algo que estaba instaurado hace años, como alrededor del 2021, si no me equivoco. Se había instaurado una X cantidad de parámetros para que se le dieran a todos los oficiales de ICE y a los oficiales de CBP también a la hora de arrestar a las personas que estaban ilegalmente en los Estados Unidos, a las personas que entraban ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? El gobierno de Texas hace una demanda diciendo de que esto estaba completamente mal, que ellos deberían arrestar a todo el mundo y tratar a todo el mundo de la misma manera, no priorizar a nadie, sino que fuera algo que arrestaran y deportaran a todos los inmigrantes. Estos parámetros que los oficiales de ICE tienen ahora ya otra vez en sus manos para seguir, prioriza solamente a las personas que tienen crímenes, las personas que son un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, las personas que pueden de alguna manera se sabe o se tiene conocimiento que han cometido delitos, no solo en Estados Unidos, estamos hablando de personas que han cometido delitos en México o en otros países que el gobierno de los Estados Unidos conoce a través de investigaciones de agencias como la DEA o el FBI, que tienen en sus manos los documentos que prueban que estas personas han cometido delitos en otros países. También estas personas van a ser prioridad a la hora de las deportaciones también.
Entonces, por ejemplo, estos cubanos que algunos de ellos los han deportado sencillamente por tener esta I-220B, esperar mucho tiempo y tener esta I-220B en el centro de migración, que le dieron la I-220B en la época de Trump. ¿Esos ya no serían la prioridad para deportar? No, no sería una prioridad para deportar. Pueden estar un poco más tranquilos en cuanto a los procesos de deportación. Recuerden, esto más bien ahora mismo se está enfocando un poco en las personas que están en la calle, no las personas que están en custodia. Lo que sí flexibiliza un poco en estos casos es que las personas que están con I-220B se le puede hacer una petición a ICE para que los liberen, ya que estas personas no son un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para que ICE sepa de alguna manera ahorre los recursos que el gobierno le da para mantener todo este sistema de cárcel que ellos tienen, que como estas personas no son un riesgo para los Estados Unidos, al contrario, deberían ser liberadas para de alguna manera los recursos sean utilizados en las personas que sí son un riesgo para los Estados Unidos o un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que se enfoquen en deportar este tipo de personas, sino no las personas que no lo son. Exactamente. De hecho, incluso abogado, yo he escuchado de casos que incluso con una I-220B y con una buena argumentación les han logrado cambiar este estatus. Y bueno, esta decisión de la Corte Suprema también va a ayudar en ese sentido porque va a empujar lo más importante es deportemos a los delincuentes, deportemos a los criminales y estas personas que tienen, aunque tengan una I-220B, pero que están haciendo su vida común en este país y aunque sean indocumentados, pues probablemente no tengan ese riesgo tan grande de deportación. ¿Y por qué beneficia esto también a los I-220A? El abogado Ismael Labrador nos hablaba un poco de que es como un último recurso que también se puede apelar, ¿no?, ante inmigración. Exactamente, sí, los beneficia de una manera porque, bueno, hay muchas personas que desgraciadamente no tienen un caso de asilo muy sólido o no tienen un caso de withholding o removal o otras cosas que no son sólidas en la Corte de Migración. ¿Y qué hace? Se le pide al DHS, que son los contrarios en los procedimientos de inmigración, por prosecutorial discretion, que es una de las cosas que se le puede pedir a ICE, para que cierren los casos, paren la deportación en la Corte de Inmigración, ya que estas personas, como he repetido anteriormente, no son un riesgo para la seguridad nacional, que OPLA, que son los abogados y lo que se encarga de poner todos los procesos de deportaciones, que usen los recursos solamente en las personas que sí lo son, que son un riesgo de seguridad nacional, que son personas que van a traer problemas a los Estados Unidos. Entonces, esto sí ayuda porque ellos tienen que seguir todos estos parámetros. También puede ayudar a las personas con I-220B de alguna manera, personas que ameriten reabrir el caso por prosecutorial discretion, no pedir un motion to reopen a la Corte de Inmigración. Explíquenos la Se le pide, diferencia. exactamente, sí. No es lo mismo pedírselo al juez que pedírselo al DHS. El DHS tiene el poder de reabrir el caso, porque al final ellos fueron los que lo terminaron y fueron los contrarios en los procedimientos. Ellos tienen el poder de poner un nuevo NTA en la Corte de Inmigración y comenzar procedimientos otra vez. Pero serían para personas que de alguna manera se le violaron derechos. Personas, por ejemplo, hubo muchas personas que entraron en el 2019 que tienen orden de deportación final. Estas personas, era la época de Trump, muchos jueces de inmigración denegaron asilo simplemente porque estas personas porque le dijeron que por qué no se habían ido de Cuba antes. ¿Cómo te vas a ir de Cuba antes? No tienes la manera ni los medios para irte. Son procesos que lleva tiempo, son procesos que hay que pedir un FOIA. Un FOIA es pedirle a la Corte de Inmigración que nos envíe todos los documentos para tener las pruebas de lo que dijo el juez. Y los FOIAs están tomando bastante tiempo en que nos lleguen, especialmente los FOIAs que se le piden a la Corte de Inmigración se están demorando bastante. Pero es una opción que se puede usar y demostrándole a OPLA mediante un prosecutorial discretion para reabrir el caso. El prosecutorial discretion se usa de las dos formas, lo mismo para cerrarlo que para abrirlo. Ok, bueno, pues definitivamente buenas noticias. Me pregunta fulanito, ¿qué pasa con los que ya deportaron? ¿Hay alguna posibilidad de revisar esto? No, ya las personas que están deportadas y se encuentran en Cuba ya no tienen ninguna opción en cuanto a esto.
Estas personas ya fueron completamente deportadas a los Estados Unidos, deben tener como un bar para entrar de 5 años, no pueden entrar ni pedir ningún beneficio migratorio dentro de los próximos 5 años. Si violan esto y son deportados, si violan esto y entran a los Estados Unidos otra vez, la orden de deportación va a ser reinstaurada, va a ser puesta otra vez, y una vez que sean deportados de nuevo, van a tener entonces un bar por 10 años aproximadamente. Exactamente. Esperar los 5 años y después volver a aplicar. Yo conozco personas que tienen estas órdenes de deportación y ya han entrado por CBP-1 y les han dado una I-220B, es lo que han hecho. Entonces, y a otros los han dejado detenidos tremendo tiempo en los centros de detención, así que ojo con eso. Pregunta Violeta, mi esposo está en Estados Unidos por el parol. Escuché que puede solicitar a esposa e hijos dentro del mismo patrocinador como reunificación. Ya nos pusieron por el mismo patrocinador en abril. ¿Cómo hacer para que relacionen los casos? Aquí hay una confusión muy grande porque determinado medio de prensa hizo un reportaje completamente equivocado diciendo de que podían traer es decir, en el mismo caso de parol, ya una vez que estás aquí arrastras a tu mujer y a tus hijos y no sé dónde se inventaron eso, pero se lo inventaron y lamentablemente es lo que decimos, ¿no? Que a veces hacen mucho daño esta desinformación. Abogado, si quiere comentar sobre esto. Sí, exactamente. Me imagino lo que hicieron fue mezclaron el programa Parol con el programa de reunificación familiar de Parol para los cubanos, o ahora que abrieron también para los colombianos y otras personas, que son las personas que siguen por reunificación familiar y pueden dejarle un parol a la familia que se quede en Cuba, que pueden venir después atrás. Pero el programa Parol y 134 no tiene absolutamente nada que ver con esto. Como se dijo desde el principio, es una aplicación individual para cada persona y cada persona mediante esa aplicación individual van a ser aprobados. No quiere decir porque el mismo patrocinador ponga 3 aplicaciones, una familia juntos, los 3 van a ser aprobados a la misma vez. Ni siquiera eso, porque tenemos muchos casos que no ha sido así. Caridad, vecino, dice una amiga que tiene paro puesto de enero en Cuba, está en la frontera de México, le afecten algo para pedir el CBP-1, eso lo hemos dicho muchas veces, no le afecten nada, es más, le aconsejamos a todos los cubanos, nicaragüenses, haitianos, venezolanos, colombianos que están al norte de la Ciudad de México que hagan el CBP-1, no esperen por el parol, hagan el CBP-1. Igual le van a dar un parol por 2 años y usted después va a tener la posibilidad de regularizarse en este país. Hola Mario, ¿ya saben algo si la I-220A es igual al parol? Nada todavía. No, todavía. Nada todavía y por favor, Cecilia y todos los demás que están con la I-220A, yo sé que hay mucho desespero y que ustedes quieren escuchar de que sí es igual a parol, etcétera, etcétera, y se van con el primero que les dice, sí es igual a parol. No, tranquilos, busquen información seria, no se dejen engañar. Si tienes I-220A, ve haciendo tu asilo político. Eso es importante. Y si tienes I-220A con primera casilla, lo más probable es que puedas aplicar a la ley de ajuste cubano al año 10 si eres cubano y te lo van a dar. Justamente una persona me contactó hoy y me estaba preguntando por el tema de este tema de la I-220A. Dice que entraron con I-220A, aplicaron a la residencia y le dieron la residencia, pero ellos tienen también tienen la corte abierta, tienen una fecha de corte. Y ellos me preguntan, bueno, nosotros queremos viajar ahora mismo y ya tenemos la green card y todo. Tenemos que cerrar la corte. Yo les dije, bueno, sí, tienen que cerrar la corte, pero ¿cómo me aseguro de que ya me cerraron la corte? Ok, lo que tienen que hacer es una moción para terminar los procedimientos, demostrándole a la Corte de Inmigración y al juez de inmigración que ya tú tienes un green card. So, automáticamente el juez va a terminar los procedimientos. Cuando tú pones tu alien number en el Automatic Case Information, ahí te dice que los procedimientos fueron terminados. Ok. Marixa, si un patrocinador es salvadoreño y es casado con mi sobrina cubana, ambos son ciudadanos y él me puso el parol, ¿existe algún problema? Nada que ver, no tiene nada que ver. Importante no es que sea salvadoreño, no, es que sea, tú sabes, que tenga un estatus legal en este país y ya con un estatus legal, así seas de la Conchinchina, pues puede ser patrocinador y por supuesto teniendo los ingresos necesarios. Ok, vamos a ver. Patrocinador puso primero el parol en enero una persona, en marzo a otra, no hay ningún problema con eso. Ok, vamos a ver. Estados Unidos por ley debe dar la residencia a todos los cubanos, porque el problema lo causaron ellos en 1898 metiéndose en una guerra que no les competía. Bueno, primero, gracias a esa guerra Cuba fue libre
y gracias al apoyo de los estadounidenses. Y no, los estadounidenses no tienen ninguna obligación con los cubanos. Quítense ya esa cosa de la cabeza. Nadie tiene obligación con los cubanos. La obligación con los cubanos la tenemos nosotros, el pueblo cubano, que tiene que salir de la dictadura. That's it. Eso es todo. Ok. ¿Qué se sabe de la apertura de los centros de movilidad segura en Colombia? Nada todavía. En la página oficial no hay nada abierto. Tengo un colega colombiano que está haciendo averiguaciones con el gobierno de Petro para ver qué es lo que está pasando, cuándo es que por fin lo van a abrir. Aunque con la locura que hay con Petro, pues me imagino que estén pensando en otra cosa. Ok, vamos a ver. Esto es realmente desesperante. No, desesperante, Nesky, es estar 10 años separados de tu familia y no poderla ver. Que esperes unos meses, eso no es desesperante. Tú me disculpas, pero eso no es así. Ok, vamos a ver. Preguntitas por aquí. Si cierro mi corte definitivamente, ¿puedo reabrir mi caso de asilo en caso de que USCIS me niegue la residencia? A ver, si tú cierras tu corte definitivamente, quiere decir que el caso fue dismissed completamente. Tú puedes intentar reabrir tu caso, pero posiblemente tu asilo ya esté perdido, porque ya tú cerraste la corte, todo lo que había en esa corte se desapareció, ya no existe. Entonces tú de alguna manera vas a pedirle al juez con un motion to reopen reabrir tu corte basado en cosas que de alguna manera la Corte de Inmigración considere que merite reabrir tu caso otra vez con la Corte. Eso tienen que tener mucho cuidado las personas que cierran los casos. Tenemos algunos casos, vale la pena resaltar esto, de personas que han hecho con notarios o con otras personas, han enviado una moción para cerrar el caso administrativamente. ¿Qué le ha pasado a estas personas? Están en un limbo migratorio. Cerrar el caso administrativamente no te está cerrando el caso, simplemente está parando el caso. Pone como el asilo, lo pone como un, vamos a decir, como a dormir el asilo. Quiere decir que no puedes pedir permiso de trabajo bajo el asilo, no puedes hacer nada. Cuando se te vence el permiso de trabajo, no puedes renovarlo. No puedes ni siquiera pedirle a USCIS una I-485, un ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano, porque la corte no está cerrada. Es simplemente un cierre administrativo nada más que se puede reabrir. Estas personas tienen que hacer una moción to recalendar. Es como se llama, para volver a poner una fecha de corte. Daniel Suárez, muchas gracias por tu super sticker. Hola, salí en marzo del 2022 bajo fianza de oficial de ICE y tengo corte. No me hicieron miedo creíble. Mi caso entra en la demanda de la I-220A. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Bueno, si saliste con una fianza que fue de ICE, no dada por un juez de inmigración, sí, aplica bajo la demanda de la I-220A. Es lo mismo que haya sido soltado con una I-220A que con una fianza de ICE. Ok, ¿y entonces él podría aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí, sí puede aplicar. Okay. Si está en corte, recuerda que se aplica ahora y USCIS le va a cerrar el caso administrativamente porque no hay jurisdicción. Ok. Hola Mario, 40 días de comenzar por el orden cronológico. Bueno, señores, ya hemos hablado ya de esto del orden cronológico y se los he dicho muchas veces. El orden cronológico no es orden cronológico, no funciona así y yo no soy oficial de inmigración. Sencillamente les comunico lo que ellos me han comunicado. No existe el orden cronológico ese de un día detrás de otro. Eso no es orden cronológico para ellos. Se los he explicado muchas veces. 500 aplicaciones de ese mes, 500 aplicaciones de los meses anteriores. Eso es lo que ellos quieren decir. No obstante a eso, en algún momento me van a dar una entrevista donde le preguntaremos sobre esto y supuestamente ellos nos van a explicar cómo está funcionando. Pero por ahí va. Hola, soy cubana y después de un año me dieron la visa de turismo para Estados Unidos. ¿Puede ser esto motivo para que me nieguen el parol humanitario? No necesariamente, pero bueno, de cualquier manera que entres bajo la visa de turismo o bajo el parol humanitario, si eres cubana, puedes después ajustar en los Estados Unidos sin ningún problema. La diferencia entre uno y otro es que el parol humanitario te va a dar permiso de trabajo. La visa de turismo, cuando entras, vas a estar un año sin estatus completamente. Bueno, Alain Pérez, ¿qué podemos hacer los I-220B ahora? Bueno, los I-220B ahora, lo que ustedes pueden hacer es simplemente mantener su permiso de trabajo, mantener un buen comportamiento. Ya los riesgos de deportación o los riesgos de que ICE salga a, ¿cómo decirte?, a buscarte, a casarte, o a tocarte exactamente, a tocarte la puerta de tu casa, ya son bien bajos. Vamos a decir, estamos hablando de un 20% o un 100%. No se desaparecen, existe,
pero es muchísimo menos ahora. So, hay menos miedo que lo que existía hace unas semanas atrás. Henry Rubio, muchas gracias por tu super sticker. Hola, tengo parol, pero vencido de marzo 31 del 23, con documento I-212 de 5 y tengo la segunda corte para septiembre del 24. No tengo asilo. ¿Puedo viajar por avión desde Miami ahora en julio por mi cumpleaños? ¿Qué me recomienda? Si vas a viajar dentro de los Estados Unidos, sí puedes viajar, no tienes ningún problema con tu pasaporte o con tu licencia de conducción de Florida. Ya, no creo que tenga licencia de conducción porque ya el parol lo tiene vencido, pero con Exacto. el pasaporte y lleva todo, lleva tu parol, lleva todo. Ok, si una persona fue deportada en el 2019 por no aprobar el miedo creíble y entró nuevamente en el 22, ¿qué posibilidades tiene de regularizarse? Bueno, esta persona, si fue deportada, quiere decir que tiene una orden final de deportación. Entró otra vez el 22, no sé hasta qué punto Inmigración se dio cuenta de esto y le reinstauró la orden de deportación. Quiere decir que tiene una I-220B, no puede. Y para cómo violó los 5 años que tenía que estar fuera, quiere decir que una vez que sea deportado, eso va a subir a 10 años. Así que yo te recomiendo que te busques un abogado. Mago dice, soy 220A, tuve una primera corte, actualmente no tengo fecha de corte, cumplo el año y un día en agosto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo aplicar? Ok, tuviste una primera corte, quiere decir que estás en el sistema de corte. Cuando pones tu número de alien en el Automatic Case Information, tú apareces ahí. El hecho que todavía no hayan puesto una segunda fecha de corte no quiere decir que tu jurisdicción haya cambiado, porque tus procedimientos siguen bajo la corte de inmigración. Si presentas delante de USCIS, lo más posible es que el caso sea cerrado administrativamente porque tienes un procedimiento abierto delante de la Corte de Inmigración. Entonces, van a cerrarte el caso administrativamente USCIS. Que deporten a los represores y sus acólitos. Estamos completamente de acuerdo. Lamentablemente no es tan fácil, pero estamos completamente de acuerdo. ¿Qué pasa con los paroles atrasados? Con los paroles atrasados pasa que van a seguir saliendo poco a poco. Ya ayer les hice un live donde les expliqué con cifras en la mano de que están aprobando aproximadamente a 5.000 cubanos al mes. Usted saque la cuenta, 5.000 cubanos al mes más o menos, y hay 380.000 solicitudes, pues se puede imaginar, son muy pocos los que están aprobando y así va, poco a poco. Ok, deja ver, más preguntas. Hola Mario, me otorgaron mi asilo político y por tanto me darán mi I-94. ¿Puedo aplicar a la residencia por ley de ajuste cubano con ese I-94 para agilizar mi proceso de residencia, teniendo en cuenta que la residencia por asilo está demorando 3 años como promedio en Texas? A ver, no sé hasta qué punto te dieron una I-94, me estás diciendo. Bueno, si tú tienes ya tu asilo aprobado, tienes un estatus. No entiendo por qué te dieron una I-94. Pero si te dan un parol, tú puedes aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste cubano, porque fuiste parolado cuando te liberaron. Pero si ganaste el asilo y te dieron una I-94, te dieron 2 estatus. No, como que no tienen mucho sentido. Boris León, hola Mario, el que entra por parol y el patrocinador, ya cuando aplica a la residencia permanente al año un día, el patrocinador automáticamente deja de serlo. Tengo entendido que sí, ¿no? Es lo que estaban hablando. Exactamente, una vez que ya tú aplicas, ya estás bajo otro estatus, no vas a estar bajo estatus parol, sino bajo un proceso de una aplicación I-485, ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Ya cuando te llega a la residencia, ya tú eres residente, ya no estás bajo el programa de parol, el patrocinador no tiene nada que ver contigo ya. Luis, ¿cómo sabemos que ya nuestro caso está siendo analizado? Porque nuestra abogada dice que lo puso en migración, pero no sabemos nada. Bueno, primeramente necesitaríamos saber si tu caso está en USCIS, si tu caso está bajo la Corte de Inmigración, si tienes fecha de corte. Necesitamos datos para saber de qué manera el caso está moviendo. Fulanito, dice Fulanito que el que hay que deportar es a Chocolate, que es un peligro para la sociedad. Sí, el caso de Chocolate es bien curioso. ¿Cómo puedo ajustar el estatus con I-220B? Eso es sumamente complicado. El abogado lo estuvo explicando al inicio. Yo te recomiendo que una vez que termine el live, puedes buscarlo. Mario, ¿ya vino tu hermano? No, mi hermano no ha venido. Yo aplico la misma paciencia que le digo a ustedes que hay que tener, la aplico yo también. Hola, si fui balsero en abril del año pasado, no toqué tierra, me devolvieron a Cuba
¿Eso influye negativamente en mi caso de parol? No, porque fue en No, no, abril del año pasado. Si es ahora, supuestamente ya sí influye, pero en el pasado no. Ok, vamos a seguir por aquí. Army, muchas gracias por ese super sticker. Hola Mario, yo entré hace 4 años con parol y bajo palabra. Ya tengo mi residencia, pero tengo una corte abierta y no tengo fecha de corte. ¿Esa corte me la cierran al recibir mi green card? no, tienes que solicitar que te la cierren. Ellos solos no la van a cerrar. So, tienes que pedirle a la corte mandar, como dijo, una moción para terminar los procedimientos o un prosecutor discretion al DHS para que se una contigo para un motion to dismiss, cualquiera de las dos. Pero lo que me llama la atención es que Army dice que entró hace 4 años con parol y que ya tiene su residencia. Bueno, si ya tienes, sí, claro, si ya tienes la residencia, pero todavía tienes la corte abierta, tienes que Tienes cerrar que esa cerrarla. corte. Niurka Breña, ¿llega alguna notificación si no te aprueban el patrocinio? Sí, llega un non-confirm. De hecho, yo lo he compartido, lo puedes buscar en mi canal de YouTube. Está cuando te llega el no aprobado, te lo dice ahí, no aprobado. Hola Mario y abogado, ¿me puede decir qué puede hacer una persona que salió con fianza y ya aplicó asilo? Tiene fecha de corte con el juez Rafael Ortega en Orlando. ¿Podrá aplicar al ajuste cubano? Puede aplicar al ajuste cubano, pero delante de la Corte de Inmigración. No, si aplicas a USCIS, como dije anteriormente, igual posiblemente te van a cerrar la aplicación porque no hay jurisdicción. La jurisdicción la tiene el juez de inmigración. Pero no le veo sentido, tienen que ver para cuándo tienen las fechas de corte y cuándo va a ser el individuo a hearing. Porque ahora mismo tú pones un ajuste de estatus y 485 en la Corte de Inmigración. Tienes que pagarle el fee a USCIS. Si el día de mañana la I-220 la aprueban como un parol o la fianza que fue dada por ICE se considera como un constructive parole, que es como se va a llamar eso, entonces puedes cerrar tu corte y presentar delante de USCIS. Pero esa aplicación que pusiste en la corte la perdiste y perdiste los $1,225 que le pagaste a USCIS y tienes que filear todo de cero de nuevo con USCIS. La Corte de Inmigración, recuerden, nunca va a escuchar una aplicación para ajustar estatus o para defender delante de la corte hasta que no haya un individuo a hearing. Yo soy deportado en el 2019, estoy en México, en Matamoros. ¿Puedo hacer la CBP-1? A mí me encantan las maneras de escribir CBP-1. Óyeme, mira, el tema si te deportaron en el 2019 todavía estás bajo el castigo de los 5 años, ¿no? Yo conozco gente que ha entrado así, ha hecho su CBP-1 y una vez que entran a la frontera lo que hacen es que le dan una I-220B. Una I-220B es que vas a estar aquí y todos los años tienes que presentar. En algún momento, cuando Cuba te acepte, te van a agarrar y te van a mandar para Cuba. Entonces, ojo con eso. Ok, hola. Sí, ¿qué pasa si yo ayer cerró mi residencia administrativamente y busqué y no aparezco en el sistema, pero le dicen a mi abogado aquí en la Corte de Miami que aparezco en el sistema de Orlando? Bueno, entonces quiere decir que estás en corte, tienes una fecha de corte en Orlando. Tuvimos un caso, Mario, de una señora que la ponías en el Automatic Case Information y no salía absolutamente nada. Y le pasó lo mismo que a la muchacha, casualmente de Orlando también la señora, que buscabas y aparecía como no estaba en corte, pero USCIS le negó, le cerró la residencia administrativamente. Yo le dije, ok, ves a la ventanilla de la corte de Orlando, era donde estaba ella, no estaba aquí en Miami. Ves a la corte y pide en la corte tu récord de si estás o no estás en corte. Y exactamente, sí estaba en corte, tenía una fecha de corte, lo que simplemente por error del sistema no aparecía en el sistema. Tremendo. Oniel Ramírez, hola abogado, llegué hace 6 meses con parol. En mi primera cita me dieron una I-220A y corte para julio. ¿Debo aplicar al asilo antes de ir a la corte? Sí, deberías tener una aplicación de asilo pendiente. Siempre es recomendable, como decimos, tener todas las cartas sobre la mesa y no desperdiciar ninguna. Como tienes un parol y entraste con un parol, también si quieres puedes tratar de cerrar esa corte. Puede ser que el juez la deniegue porque la moción va a ser muy prematura, pero bueno, tienes que intentarlo. Hay muchos jueces sí la dan, hay otros jueces que simplemente la deniegan, pero te dicen qué tienes que hacer para que la vuelvas a fallar, entonces ellos la van a considerar. Bueno, muchísimas gracias, Myron. Se nos acaba el tiempo. Mañana nos encontramos aquí a las 5 en punto para seguir respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Busquen en los videos de YouTube, hay muchísima información también en mi canal. Gracias, abogado.
Bueno, gracias, Mario. Chao.